Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Hoy le traemos la historia de El taxista. Era una noche tranquila, de esas que envuelven la ciudad en un silencio casi sepulcral, interrumpido solo por los ocasionales ruidos de los autos que recorrían las calles. Carlos, un taxista veterano de mirada cansada, pero siempre amable, se encontraba en su turno nocturno, esperando a que alguien necesitara de sus servicios. La luna llena iluminaba el camino, creando sombras que danzaban en las aceras desiertas. En una esquina solitaria, una mujer embarazada levantó la mano, solicitando el taxi de Carlos. A pesar de la hora y la soledad del lugar, algo en su mirada capturó la atención de Carlos, quien no dudó en detenerse. La mujer, de voz suave pero firme, le pidió que la llevara a su casa, asegurando que no quedaba tan lejos de allí. Durante el viaje, mientras el taxi se deslizaba por las calles iluminadas por farolas intermitentes, Carlos intentó iniciar una conversación para romper el incómodo silencio. Sin embargo, la mujer permanecía callada, mirando por la ventana con una expresión distante, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos o en un mundo aparte. De repente, el tráfico se detuvo. Un accidente había ocurrido más adelante, con luces de emergencia parpadeando en la oscuridad y creando un caos de sonidos y movimientos. Carlos, tratando de mantener la calma y distracción, comentó sobre el accidente, pero la mujer no respondió. Su mirada estaba fija en la escena, con una intensidad que a Carlos le resultó perturbadora. Finalmente, llegaron a la dirección indicada por la mujer. Sin decir una palabra, ella bajó del taxi, cerró la puerta con suavidad y se dirigió hacia la casa frente a ellos. Carlos, sorprendido por la falta de pago, sintió un impulso de reclamar, pero algo en su corazón le hizo desistir. La tristeza y la soledad que percibía en la figura de la mujer embarazada lo llevaron a sentir lástima por ella. Decidió que era mejor dejarlo pasar. Después de todo, no había sido un trayecto largo. Mientras la mujer desaparecía dentro de la casa, Carlos se quedó unos momentos en silencio, contemplando la puerta cerrada. Una sensación inexplicable de melancolía lo envolvía, como si de alguna manera, esa noche, hubiera sido testigo de algo más allá de lo ordinario. Sin embargo, sacudió la cabeza, intentando deshacerse de ese pensamiento, y regresó a la carretera, ignorando la sensación de que algo extraño había sucedido esa noche. 2 semanas habían pasado desde aquella noche enigmática. Carlos continuaba con su rutina nocturna, llevando pasajeros de un lado a otro bajo el manto estrellado de la ciudad. Sin embargo, el recuerdo de la mujer embarazada aún lo perseguía ocasionalmente, como un susurro que no lograba silenciar del todo. Una noche particularmente fría, mientras Carlos estaba estacionado en su base junto a otros taxistas, un hombre visiblemente ebrio se acercó a ellos. Su andar era tambaleante y su rostro mostraba las huellas de una profunda tristeza. Uno por uno, los taxistas fueron negándole el servicio, reacios a lidiar con un pasajero en ese estado. Sin embargo, al ver la desesperación en sus ojos, Carlos sintió una punzada de compasión. Recordó la soledad de la mujer embarazada y, movido por un impulso similar, decidió llevar al hombre a su destino. El viaje transcurrió en silencio durante los primeros minutos, solo interrumpido por el sonido sordo de la ciudad nocturna. El hombre se recostó en el asiento trasero, mirando hacia la nada, sumido en sus pensamientos. De repente, comenzó a llorar desconsoladamente, sollozos que llenaban el espacio cerrado del taxi y retumbaban en el pecho de Carlos. Incapaz de mantenerse al margen ante tal desolación, Carlos le preguntó con delicadeza qué le ocurría. Entre lágrimas, el hombre contó su historia. No quería seguir viviendo desde que su mujer y su hija habían fallecido en un accidente de tráfico hace 2 semanas. Las palabras golpearon a Carlos con la fuerza de un puñetazo. Un escalofrío recorrió su espalda y una sensación de inquietud se apoderó de él. A medida que se acercaban al destino indicado por el hombre,
Carlos intentaba procesar la historia. La coincidencia del accidente con la noche en que llevó a la mujer embarazada parecía más que una simple casualidad. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero su intuición le susurraba que algo extraordinario estaba entrelazado en estos eventos. Cuando finalmente llegaron, el hombre señaló una casa familiar a Carlos. Era la misma dirección a la que había llevado a la mujer embarazada aquella noche. La revelación golpeó a Carlos como una ola fría. Se quedó sin habla, su mente luchando por aceptar la realidad de lo que sus ojos veían. El hombre, ajeno al tormento interno de Carlos, pagó el viaje y con un último sollozo bajó del taxi y se dirigió hacia la casa. Carlos permaneció inmóvil, observando cómo la figura del hombre se perdía en la oscuridad de la entrada. La conexión entre la pasajera misteriosa y este hombre afligido era demasiado profunda para ser ignorada. En ese momento, Carlos comprendió que la noche en que recogió a la mujer embarazada había sido testigo de algo más allá de lo comprensible, un evento que desafiaba la lógica y tocaba los confines de lo sobrenatural. La noche seguía su curso mientras Carlos conducía, llevando al pasajero borracho hacia su destino. El silencio incómodo se rompía solo por el sonido del motor y el ocasional sollozo del hombre sentado en el asiento trasero. Carlos, movido por una mezcla de curiosidad y compasión, decidió preguntarle al hombre qué le ocurría, esperando de alguna manera ofrecerle consuelo. El hombre, entre sollozos y palabras entrecortadas por el alcohol, comenzó a contar su historia. Habló de su mujer, una persona llena de vida y amor. Relató cómo su existencia, una vez colmada de felicidad y sueños compartidos, se había desvanecido en un instante. Un accidente en la ruta, ocurrido hace 2 semanas, había arrebatado la vida de su mujer y su hija, la cual estaba en camino, ya que su mujer estaba embarazada, dejándolo sumido en un abismo de desesperación y soledad. Las palabras del hombre golpearon a Carlos con una fuerza inesperada. La tristeza en la voz de su pasajero resonaba con una intensidad que lo dejaba sin palabras, sintiendo un profundo pesar por la pérdida de un desconocido. Mientras escuchaba, Carlos pensó en las propias pérdidas que había enfrentado en la vida, en los amores que se habían ido y en los vacíos que nunca se llenaban. Mientras se acercaban al destino, el hombre parecía perderse cada vez más en su dolor. Su llanto se volvía más intenso y su cuerpo se sacudía con cada recuerdo evocado. Carlos, guiado por un instinto de protección, redujo la velocidad, permitiendo que aquel momento de vulnerabilidad se extendiera en el tiempo, ofreciendo a su pasajero un espacio seguro para expresar su dolor. La noche, testigo silenciosa de confesiones y secretos, parecía abrazar el taxi, creando un pequeño refugio del mundo exterior y sus crueldades. Carlos, a pesar de ser un mero conductor en el viaje de un desconocido, se sintió parte de algo más grande, un momento de conexión humana que trascendía el entendimiento ordinario. A medida que las palabras del hombre se apagaban y el llanto daba paso a un silencio resignado, Carlos comprendió que esa noche no sería como cualquier otra. Había algo en el aire, una carga emocional que transformaba cada kilómetro recorrido en un paso hacia el entendimiento del dolor ajeno y, quizás, hacia la sanación del propio. La noche, testigo silenciosa de confesiones y secretos, parecía abrazar el taxi, creando un pequeño refugio del mundo exterior y sus crueldades. Carlos, a pesar de ser un mero conductor en el viaje de un desconocido, se sintió parte de algo más grande, un momento de conexión humana que trascendía el entendimiento ordinario. Cuando el taxi se detuvo frente a la dirección indicada, el frío aire nocturno golpeó el rostro de Carlos con una claridad sobrecogedora. La casa ante él era la misma a la que había llevado a la mujer embarazada aquella noche inolvidable. La coincidencia era demasiado grande para ser ignorada, y un vórtice de emociones se agitaba en su interior. El hombre, sumido en su dolor, pagó el viaje sin mirar a Carlos. Descendió del taxi y avanzó hacia la entrada de la casa. Carlos lo observó alejarse. Cada paso del hombre resonaba con el eco de una historia compartida,
una trama entrelazada por el destino y el misterio. Con el taxi ya vacío y el silencio volviendo a ser su único acompañante, Carlos se quedó allí sentado, procesando la revelación. La mujer que había llevado no era otra que la esposa de este hombre, una figura que, en retrospectiva, no podía pertenecer al mundo de los vivos. La realidad de esa noche, la presencia de un espíritu buscando llegar a casa, golpeó a Carlos con una fuerza inusitada. Arrancó el motor, pero antes de partir, se detuvo un momento más. La idea de que había llevado a un fantasma en su taxi era algo que desafiaba toda lógica, un evento que rebasaba los límites de su comprensión mundana. La historia era increíble, algo que no podía simplemente compartir con cualquiera sin ser recibido con escepticismo o incredulidad. Pero en el fondo, más allá del asombro y la sorpresa, Carlos sintió un atisbo de comprensión, una aceptación tácita de que el mundo es más amplio y misterioso de lo que a menudo se percibe. La experiencia le había dado una visión, aunque fugaz, de que hay vida después de la muerte, un reino donde los espíritus buscan cierre y consuelo. Con una mezcla de resignación y asombro, Carlos puso el taxi en marcha y se alejó de la casa, dejando atrás la noche que había cambiado su percepción del mundo. Sabía que esta historia sería una que guardaría solo para sí, un secreto entre él y la noche. La vida continuaba, con sus rutinas y sus pasajeros, pero Carlos no volvería a ser el mismo. La certeza de lo inexplicable, de lo sobrenatural, se había asentado en su corazón, dejándole una marca indeleble, un recordatorio de que, en ocasiones, la realidad supera a la ficción. Y así, bajo el manto estrellado de la noche, Carlos continuó su camino, llevando consigo la historia de una noche donde lo imposible se había hecho realidad, un testimonio mudo del misterio y la maravilla que en raras ocasiones se cruzan en nuestro camino. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Las pesadillas de Elena, una terrorífica historia de nuestro canal.